Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas, que Dios los continúe bendiciendo. Hoy vamos a ver en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo del 21 al 42. Pero lo vamos a hacer en dos partes. Vamos a hacer la primera parte, que vamos a hablar sobre la mujer del flujo de sangre, y luego en una segunda prédica más adelante vamos a ver lo que es el asunto de Jairo con su hija. Pero antes de empezar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, por el día de hoy, un día hermoso, bello, precioso que nos has dado, Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Tus misericordias se reflejan en la tarde, en la noche, a cada hora. Padre, bendice a las personas que están acá y bendice a las personas, Señor, que nos van a ver por nuestro canal de YouTube, Señor. Padre, derrama bendición en cada hogar, cada casa, y que esta palabra sobre la mujer del flujo de sangre impacte mi vida y la vida de todos los que están acá y los que nos van a ver. Y lo que vamos a hacer, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo dice amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 21 del capítulo 5, que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, y antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Vamos a hablar aquí y cortemos acá. Vamos a meternos en lo que es la mujer con el flujo de sangre. Y al decir la mujer con el flujo de sangre, vamos a recordar esto. Número 1, el que busca a Jesús es Jairo, porque tiene su hija enferma, muy enferma. Jesús se viene con él para ir a la casa. El contexto nos ilustra eso. Pero la multitud era tan grande que apretaban a Jesús. Pero Jesús en el camino, una mujer viene y lo toca. Y Jesús se detiene. En primer lugar, lo que me impacta de Jesús es que Jairo era un principal de la sinagoga. Y dejando a Jairo a un lado, Jesús se detiene en el camino porque alguien lo toca. Alguien no sabía quién era. Alguien lo toca. Y era una mujer. Jesús no hace acepción de personas. Jesús no aparta a nadie. Jesús no mira ni puestos. Jesús no mira ni profesiones. Jesús no miró que era un principal de la sinagoga. Él se detuvo en el camino. Ante la multitud todos lo apretaban. Pero él se detuvo porque alguien le tocó. Véase bien la diferencia. Una cosa es que lo apretaba la gente, y otra cosa, dice el evangelista Marcos, alguien le tocó. Y me gusta mucho aquí cuando dice la palabra de Dios, dice: cuando oyó hablar de Jesús, la mujer vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto. Antes decían que lo apretaba la multitud. Jesús se detiene, porque esta mujer decía: si tan solo tocare,
su manto, seré salva. ¿Salva de qué? Ya vamos a explicar. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Cuál azote? Ya lo vamos a explicar. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud que había, ¿quién ha tocado mis vestidos?, dijo Jesús. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Vean qué hermoso, hermanos. Ya habiendo leído el texto y ubicados en el contexto, una mujer con un flujo de sangre. Les hablaba de antes que Jesús no hace excepción de personas. Él puede haber dicho: no, yo no me voy a detener, porque un principal de la sinagoga y me es propicio quedar bien. Cualquiera hubiera dicho eso. Me es propicio quedar bien con los del Sanedrín, con los de la sinagoga, con los escribas, con los fariseos, con todos, con el sacerdote. No, Jesús no aparta a nadie. Era una mujer que en el contexto de aquel tiempo, según las leyes del Levítico, esta mujer tenía un flujo de sangre por 12 años. 12 años con un flujo de sangre significa mucho en el contexto y en la cultura de aquel tiempo, en la cultura judía. ¿Por qué? Porque esta mujer era llamada inmunda. Aquel que tocaba a esta mujer quedaba inmundo. Nadie, ella no podía ni hablar, no podía ni lavar los platos, no podía ni acostarse en su cama. Y el que se acostaba en la cama, ella se acostaba en su cama, nadie podía tocarla. La cama tenía que ser arreglada al otro día. Si tenía hijos, la palabra de Dios no dice si tenía hijos, si tenía esposo. Si tenía marido, el marido no podía intimidar con ella. Si tenía hijos, los hijos no podían tocarla. Esta mujer había gastado todo su dinero. Fue en varios médicos. Y en aquel tiempo solo habían, vea, escuche esto, gente. En aquel tiempo solo habían 11 maneras para poder curar un flujo de sangre. Y ella lo había probado todo lo había probado y no había quedado sana. Había malgastado su dinero. ¿En qué sentido? Que había ido a todos los médicos y nadie la pudo sanar. Ni las 11 medicinas que existían pudieron sanarla. Pero esta mujer se atrevió. ¿Y por qué se atreve? Porque hay que ver que si se daban cuenta que ella, una mujer con un flujo de sangre, una mujer impura, inmunda, le decían que era inmunda, andaba metida entre el pueblo, la iban a sacar de la ciudad y la iban a agarrar a puras pedradas, como digo yo. Esa mujer iba a morir lapidada. Esta mujer no podía andar libremente, ella no podía, tenía que estar encerrada en su casa y no poder salir de ahí 12 años. Imagínense qué cosa más terrible. Ese azote, ella decía, si tan solo pudiera tocar el manto, seré salva. ¿Salva de qué? Del azote. ¿Cuál azote? La gente dice salvación. Lo de salvación viene después. ¿Cuál era el azote? El desprecio de la sociedad. Nadie la miraba, nadie la podía tocar. Ella tenía que andar escondida entre la gente, tenía que filtrarse, tenía que andar bien tapada. Y si aquellos que la conocían, la veían, le podían hacer todo el daño. Pero ella, ese azote terrible que tenía, les dije antes, si tenía hijos, no podía abrazarlos, no podía tocarlos. Si tenía esposo, no podía ni siquiera tocar a su esposo, intimidar con él menos. Era una mujer, suena feo lo que voy a decir, era un despojo. Un despojo. Sin embargo, dice que Jesús viene en la barca, se baja, el principal de la sinagoga, Jairo. Jesús, un momento, alguien me tocó. Los discípulos le dicen, pero maestro, ¿quién? ¿Cómo dices alguien me tocó? No es que toda la multitud te estruja, te aprieta. Jesús dice, no, alguien me tocó. Escuchemos. Apretar es diferente,
pero tocar con delicadeza, tocar con cariño, tocar. Jesús sintió una ternura. Jesús sintió algo diferente de que la gente lo apretara a que alguien lo tocara. Y por eso Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dicen, ¿cómo se le ocurre decir quién me ha tocado? No es que la gente le está apretando. Es algo muy diferente. ¿Cuántas veces usted y yo andamos en la calle y vemos a alguien sentado pidiendo dinero? No nos detenemos. Jesús se detuvo en el camino por una mujer despreciada, un despojo humano, una mujer que se puede comparar igual que los leprosos. No podía estar ni andar en la ciudad, o que los leprosos estaban en cuevas. Ella estaba encerrada igual en una cueva, encerrada en su casa. Nosotros pasamos y miramos a alguien en la acera, ahí en la orilla de la calle. No nos detenemos, pero Jesús se detuvo. Usted y yo ni siquiera nos detenemos, y si andamos una moneda para que no moleste más, le tiramos la moneda. Y varias veces lo he dicho, lo que pasó en Hechos de los Apóstoles, que Pedro iba, creo que era con Juan, si no me equivoco, iban y se vienen entrando al templo y había un hombre cojo. Y Pedro le dijo, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Y el cojo saltó al instante, quedó sano. Pedro y Juan se detuvieron, escucharon, oraron, le dieron una palabra de esperanza a ese cojo. Le dieron una palabra. Hoy en día, ¿qué hacemos nosotros? Si tenemos una moneda, le damos. Y ni siquiera nos detenemos a orar por la persona. Ni siquiera nos detenemos a darle un mensaje de esperanza, de amor. Ni siquiera nos detenemos para decirle, hay esperanza en Jesús en usted. Hay esperanza en Jesús para su vida. Yo me imagino, no sé, estoy así como a modo de chiste, que si Pedro hubieran dado una moneda, el cojo se queda cojo para toda la vida. Porque ni siquiera le hubieran dicho, levántate. Eso nos pasa a nosotros. Esta mujer despreciada, ¿cuántos en la calle realmente están pidiendo porque no tienen trabajo? Yo sé que hay mucha gente que se aprovecha y dice que están enfermos y dicen una cosa, ya uno los conoce. En el caso aquí de Grecia, ya uno sabe quiénes son y más bien andan pidiendo para vicios. Yo no digo que le den a alguien para vicios, yo no digo que le den dinero a la gente que está pidiendo, pero déle una palabra de esperanza. Una palabra que Jesús les ama. Una palabra de decirles, hay esperanza en Jesús. Hay esperanza para aquel. Y decirle, darle la motivación bíblica para que esta persona sienta que alguien se detuvo. No para darle un dinero, no para hacerle mala cara. Esta mujer se atrevió. Entre la multitud abre paso, arriesgando que le hicieran todo lo malo. Ella no tiene miedo. Ella se abre paso, digamos con el temor de que fuera descubierta, porque ya les dije antes lo que le iba a pasar. Esta mujer lo que tiene es que llega y toca. Una cosa, les dije antes, es apretar. Otra cosa es tocar. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Vuelvo a decirte literalmente, los discípulos dicen, pero es que, ¿cómo dices quién me ha tocado? Si la multitud te aprieta. No, es que sentí que algo salió poder de mí. Jesús supo que alguien lo tocó con delicadeza. Jesús supo que a alguien lo tocó con amor. Jesús tuvo misericordia de esa persona. Y Jesús no solamente le da la sanidad a esa mujer, sino la libera del azote. Era un azote de 12 años, un desprecio, una mujer marginada de la sociedad, una mujer que nadie se podía detener a hablar con ella, una mujer que tenía que estar encerrada. ¿Cuánto, hermanos? Yo les digo a ustedes, hermanas, démele una palabra de aliento, de fe, de esperanza a aquellos que están en la calle. Una palabra de fe, de esperanza a aquellos que están ahí. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos sentido que nadie nos escucha y queremos desahogarnos y no encontramos a nadie? Porque si le decimos a alguien, esa persona, depende de quién sea, hace un chisme y se lo cuenta a muchas otras y se vuelve el famoso teléfono chocho que decimos, se dice algo y después se termina diciendo otra cosa que no es. Siempre he dicho, una
Una flor, usted le quita sus pétalos y la tira, ya no es la misma flor que antes, por más que quiera pegarla y por más que quiera hacerlo. Así hacemos nosotros. Vean, no le den a fulano de tal, mire que esto. Yo cometí ese error muchas veces, pero meditando en esta mujer despreciada, una mujer que era como hay alguien caminando sin esperanza de vida, un azote tan fuerte, el desprecio de todo el mundo. Pero Jesús se detiene. A Jesús no le importó Jairo. A Jesús dejó a un lado eso porque ya él sabía lo que él iba a hacer. Jesús se detiene porque tiene misericordia. Jesús se detiene porque tiene compasión. Jesús se detiene porque hay alguien que está despreciada en este mundo, sin futuro, sin nada por delante. Jesús toma su tiempo, se detiene. Y la mujer con temor, con miedo, ella fui yo. Jesús le dice, se salva, le da salvación y se sana. Pero ¿salva de qué también? Del azote. ¿Cuál azote? El azote del desprecio. Cuando caminamos aquí en las aceras, en Grecia, o donde usted viva, donde usted me escuche más adelante, deténgase en el camino, como Jesús se detuvo. Deténgase y mire que hay alguien que ocupa de usted. Cuánto nosotros somos buenos para juzgar, para destruir. Y los discípulos cayeron en el mismo ahí. ¿Cómo dices quién te aprieta? ¿Cómo dices Jesús quién hace esto? Jesús tiene misericordia. La palabra dice, tendré misericordia a quien quiera tener misericordia. No podemos apartar a nadie. Y aquí quizás voy a tocar algo que es algo muy delicado. Porque nosotros somos personas que vemos clases sociales, le hemos dividido. Dios nunca mira eso. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Nosotros nunca, vea, y usted no me puede decir que no porque es una verdad real. Si llega, digamos que yo llegue a su casa, voy a su casa a pasear, y llegue y toque la puerta, buenas, ¿quién es usted? No me conoce. Bueno, ahora como estamos con la sociedad en que cualquiera, pero hablemos más tiempo atrás. Vengo a pedir algo, hola, ¿qué tal? Tome un vaso de agua, punto, nada más. Pero si llegara un diputado, llegara el alcalde de la ciudad, llegara el presidente de la república, dígame si el trato suyo no es diferente con la otra persona que no es el presidente, con la otra persona que no es el alcalde, con la otra persona que no es el diputado. Señor diputado, señor presidente, señor doctor, señor juez, señor esto, señor lo otro. ¿Y en la calle qué? Jesús, ni Dios, ni el mismo Espíritu Santo hacen acepción. Ante los ojos de Dios somos iguales. El sol nace para todos. El sol está para todos, más en estos tiempos de tanto calor todavía. El sol, la luna cuando sale, sale para todos. El día y la noche es para todos. Dios, los que hemos hecho la diferencia somos nosotros los seres humanos, porque vivimos con un montón de intereses creados. Un montón de intereses creados, pero Jesús nos dice, vengan a mí los que estén cansados, cargados, agobiados, que yo los haré descansar. Esta mujer necesitaba descansar en que alguien la escuchara, o por lo menos que alguien le hablara. Nadie le podía hablar, porque según la ley del Levítico, si alguien se conversaba con ella, era inmundo. Ella era como una epidemia si andaba en la calle. Pero usted y yo sí hacemos excepción de personas. Y lo digo por mí mismo. Llega el momento que la iglesia de Cristo tiene que entender que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Llegue quien llegue a la congregación, tenemos que recibirlo bien. No importa que sea fulano o sutano, mengano con un nombre y renombre. Ese es igual que aquel otro que no tiene nombre y renombre en la sociedad. Pero ante los ojos de Dios tiene un nombre que le ha dado Jesucristo, que somos hijos de Dios y hemos llegado a Él. Esta mujer, sé libre del azote. Pregunta, ¿cuál es el azote que está en tu vida? Ronald, ¿cuál es el azote que llevas por dentro? ¿Cuál es la situación? ¿El desprecio de quién? O lo que llevamos por dentro que nos duele en el alma a veces. El rechazo de la gente, el rechazo donde vivimos, el rechazo en el trabajo. Dígame si usted y yo a veces
no hacemos también diferencia de personas en el trabajo. Si llega el patrón, como decimos nosotros, el dueño de la empresa, llegó don fulano. Pero el compañero de trabajo, el que recoge la basura, el misceláneo, el que arregla los servicios, dígame si lo vemos igual que el dueño de la empresa. No. Igual sucede en la iglesia, en la congregación. Decimos y vemos a la persona que predica y vemos a la persona tal cosa, pero yo no soy más que el otro que llega o la otra que viene a limpiar y a arreglar todo. Yo mismo me pongo como ejemplo también, y no lo digo para engrandecerme, no. Yo mismo reviso, yo mismo también me pongo a cambiar las bolsas de los baños, de los papeles, todo. ¿Por qué? Porque somos iguales. Jesús no servía. Jesús no iba y ayudaba. Jesús, al que estaba hambriento, no le daba pan. Jesús, al que tenía sed, le daba agua. Jesús nos enseñó un modelo de vivir. Y esta mujer, él se detiene en el camino. Usted y yo nos detenemos en el camino. Usted y yo realmente hacemos esa parada. Usted y yo realmente estamos ahí para poder atender a las personas como tiene que ser, sin hacer acepción de personas. Yo me imagino a Jairo, si fuera tico, ¿verdad? Jairo diciendo, ¿qué vara de este? Mi hija muriéndose y se detiene porque alguien lo tocó entre la multitud. Me imagino a Jairo igual que los demás discípulos. Jairo, como principal de la sinagoga, se detiene Jesús. ¿A Jairo le precisaba? Sí. ¿A usted le precisa que Dios haga algo en su vida? Sí. A mí me precisa, sí. Pero ¿cuál es el problema? ¿Andamos atrás de Dios o andamos atrás de que Dios nos dé? Como siempre digo, el Dios bombero, el Dios Cruz Roja, el Dios hospital, el Dios, el nombre que le pongamos. Hoy hablaba con una persona que me llamó, que necesitaba un favor de que si le podía ayudar en el asunto de si yo conocía a alguien en paliativos. Y yo le dije, dígame una cosa. Usted me está preguntando hoy por paliativos, que ocupan mucha ayuda y hace una gran labor social, y con los enfermos que tienen ya en esta fase terminal o algunos que tienen dolores tremendos. Y le dije a esa persona por teléfono, dígame cuándo se acordó usted que paliativos existían. Solo cuando necesitó. Igual sucede con Dios. Solo cuando lo necesitamos andamos buscándolo. Ayúdeme, abrázame, guíame, dame todo. Dejemos de buscar los milagros, dejemos de buscar los prodigios, dejemos de buscar las sanidades y busquemos al Dios que lo tiene todo, y Él sabrá que es mejor. El de repente para esta mujer llegó en el momento exacto. El de repente para esta mujer llegó cuando había escuchado de Jesús, pero su historia antes, como les dije, 11 medicamentos, por decirlo así. Habían 11 clases de medicinas que podían sanarla y nada. Pero oyó escuchar de un Jesús y se atrevió a tocar el borde. Atrévete a tocar el borde del manto de Jesús, pero tócalo, no apriete. Tócalo con delicadeza, con tu oración sincera de corazón. Tócalo con esa oración de amor, de fe, y el Señor sabrá lo que es mejor para tu vida. Él no va a llegar ni antes ni después, de repente llegan en el momento exacto. Ahora, ¿y si no te sana? Porque Él tiene otro propósito para su vida. Igual, alábelo, adórelo, glorifíquelo, exáltelo, porque Él es nuestro Dios. Porque Jesucristo es nuestro Señor, que nos da la salvación. Porque el Espíritu Santo, si se ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo va a morar en tu vida y te va a guiar. No andemos atrás de los milagros. Esta mujer encontró respuestas. 3 respuestas. 1, fue libre del azote de la sociedad. 2, fue libre de la enfermedad. Y 3, encontró al Señor de señores, a Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, no sé cuántas personas acá, Señor, y cuántas personas, Señor, que nos van a escuchar, están ocupando tocar al Maestro.
Están ocupando que Jesús se acuerde de ti. Jesús nunca se ha olvidado de ti. Él se acuerda de ti todo el tiempo. Jesús está ahí para abrazarte, para tomarte, no para juzgarte, no para condenarte. Es más, Jesús es el abogado por excelencia ante el Padre, quien aboga y ruega al Padre por nosotros, intercede por nosotros ante el Padre. Es el único mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Llégale a Él con ternura, llégale con amor, no con exigencias. Acuérdate del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en tiempo y a destiempo en todo momento. No sé cuál es tu situación y no sé cuál es el plan de Dios para tu vida, pero en este momento atrévete a tocar el borde del manto de Jesús con oración, con amor, y dile: Señor, aquí estoy ante ti. Quiero tocarte, Señor, ese borde del manto. Quiero tocar tu corazón con sinceridad. Quiero tocar, Señor, con amor. Jesús se detiene ante ti en este momento. Míralo. Ahí está Jesús frente a ti ahora. Míralo, lo tienes al frente. Al igual como la pregunta que le hizo a Bartimeo: ¿qué quieres que haga por ti? Al igual que esta mujer que con delicadeza toca el manto de Jesús. No fuerces tu oración, háblale a Dios sencillamente. Bartimeo dijo: quiero ser sano. Esta mujer no dijo una palabra, pero sabía que si tocaba ese borde quedaba sana. No te digo que vas a quedar libre de tu enfermedad, no te digo, tócalo con fe y con amor y el Señor te dará lo que es mejor para tu vida. Yo no puedo decirte qué es lo que Él tiene para ti. Siempre digo, mientras haya aliento de vida, oramos por el milagro, por el prodigio, por la sanidad en la parte corporal física. Pero siempre recuerdo en mi corazón, Padre, las palabras de Jesús. Si es posible, Señor, aparta de mí este paso que tengo que pasar, esta copa que tengo que pasar, este paso que tengo que dar. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, si es posible y tú ves que yo sea libre de esta enfermedad, sé que con solo que me mires y sientas que estoy llegando a ti con mi oración, yo quedaré libre de esta enfermedad. Pero también te digo las mismas palabras de Jesús: Padre, no se haga lo que yo quiero, hágase tu voluntad en mi vida. Quiero ser libre de este azote, quiero ser libre de todo, pero lo que más me interesa es la salvación y que mi nombre, tu nombre, esté escrito en el libro de la vida. Toca a Jesús suavemente con tu oración, con cánticos, con himnos, y llega al trono de Dios con tu clamor. Y Dios te mirará con ojo de amor y te va a abrazar como ese Padre amoroso y te va a decir: aquí estoy contigo, te sostengo con mi diestra victoriosa, tus tiempos están en la palma de mi mano y yo te voy a dar lo que es mejor para ti. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y nos vemos en la próxima enseñanza.